Muy buenas a todos. Bueno, tal y como os dije a través de mis redes sociales, hoy voy a realizar un vídeo contestando todas vuestras preguntas. Tengo aquí anotadas muchas de ellas, bueno, realmente todas, ¿no? Y ya veréis, la verdad es que este vídeo yo no tenía idea originalmente, pero va a salir un vídeo muy misterioso, ya que todas esas preguntas y todas esas dudas que tenéis sobre la historia de Cádiz están prácticamente todas, o casi todas, relacionadas con el misterio. Así que nada más, vamos a comenzar. Yendo justamente en orden, tal y como me las habéis hecho llegar. La primera de ellas me pregunta Mame Martínez acerca de las famosas cuevas de Mariamoco, de qué hay de verdad en ellas. Y es que bueno, os puedo contar que estas cuevas, aunque se ha hablado mucho de ellas, realmente son unas galerías subterráneas, unas galerías de carácter defensivo, que se utilizaban pues para proteger la ciudad en épocas pasadas de posibles riesgos de que fuera invadida o atacada. Estas cuevas, ahora mismo estaréis viendo por aquí una cartografía militar y en ella vemos cómo comienza en lo que hoy en día sería la playa de Santa María y finalizaría en lo que, o en el lugar donde hoy tenemos la estación de tren de Renfe. ¿Vale? Hay mucha gente que cuenta, oye, yo he entrado en las cuevas de Mariamoco por la caleta o he entrado por la casa de un familiar. Realmente Cádiz está repleto de galerías y de túneles subterráneos, ¿no? O mejor dicho, en muchos lugares los podemos encontrar. Pero lo que son las cuevas de Mariamoco se encuentran en ese tramo que os estoy indicando y que estáis viendo en la fotografía. De hecho, también estaréis viendo por aquí una fotografía súper curiosa de uno de sus accesos que algunas personas aún recuerdan por donde está la playa de Santa María, ¿no? Imaginaos lo que sería para los jóvenes de la época poder entrar por esas galerías. De hecho, bueno, realizando todas mis rutas guiadas, hay gente que me ha comentado anécdotas, ¿no? Familiares de que algún familiar suyo entraba por ahí para... esto es muy curioso además, porque por ahí, claro, antiguamente cuando tenían que ganarse la vida de algún modo, algunos se dedicaban a robar, robaban carteras y justo entrando en esas cuevas era donde la vaciaban y cogían el dinero. Una anécdota, la verdad, que bastante curiosa, ¿no? Y que me costaría imaginar, ¿no?, en el Cádiz de hoy en día. Estas cuevas, como os digo, os estaréis preguntando, bueno, cuevas de Mariamoco, ¿y este nombre a qué se debe? Porque bueno, hay mucha historia, ¿no?, de la bruja Mariamoco. Realmente, o por lo que sabemos, esta historia se debe a que los alrededores e incluso el interior de estas cuevas, de estas galerías subterráneas, ¿no?, mejor dicho, eran habitadas por personas sin hogar o por personas de etnia gitana. Una de estas mujeres que estaría por esa zona, al parecer se llamaba María, y ella tenía a su cargo unos animales, unos pavos. Los pavos, de forma coloquial, al parecer le llamaban mocos. Y entonces de ahí que dijeran María la que tiene mocos, no, María la que cuida los mocos. También os digo y os preguntaréis, bueno, pero ¿esto qué tiene de misterioso? Y es que, claro, muchos niños entraban en estas galerías subterráneas por mera curiosidad, para investigar. Y claro, muchos de ellos, esto es algo muy habitual que se cuenta de la época, es que se perdían durante horas e incluso durante algunos días. Y bueno, pues para evitar esto, las familias crearon la historia de que María Moco realmente era una bruja bastante maligna y bueno, con esto intentaban poder conseguir que los niños no corretearan y no accedieran a estos túneles. Una cosa que os preguntaréis muchos de vosotros seguramente es, oye Jesús, ¿y estos túneles se podrán visitar algún día? Oye, me encantaría entrar. O como muchos de vosotros, incluso que me estaréis escuchando, pensaréis, bueno, pues yo cuando era pequeño que se podía entrar, o incluso que no se podía, pero entramos, los he visitado. Bueno, somos muchos las personas, y me incluyo, que hemos intentado poner en valor me refiero a crear un espacio que sea visitable dentro de las cuevas de Mariamoco, pero no es posible, por lo menos a día de hoy, ya que estas cuevas, al estar abandonadas durante tanto tiempo, podéis imaginar la cantidad de gases tóxicos que tienen, podéis imaginar, bueno,
cucarachas, ratones. Todo esto, como os digo, hay fotografías que las podéis ver a través de internet sobre estas cuevas, ya que son muchas las personas que han entrado por aquí y muchas las personas que, por supuesto, tienen anécdotas dentro que contar o que ya han contado. Estas cuevas, como os digo, hay un pequeño tramo que, bueno, no, al ser una propiedad privada no diré exactamente dónde se encuentra. Ya sabéis que algunos de vosotros sí que lo sabréis, pero bueno, estas cuevas, como os digo, hay un tramo que sí está habilitado, que sí que está casi puesto en valor, ¿no? Habría que hacer poquito trabajo más, salvo colocar unas luces y un limpiado por ahí dentro, que sí que está casi para ser visitable. Pero como os digo, al ser parte de una propiedad privada y los vecinos no estar a favor, o por lo menos eso es lo que yo sé de primera mano, no se puede hacer visitable, por lo menos al menos lo que yo sepa, ¿vale? Entonces haría falta, pues me imagino yo, que otros requisitos para poner ese lugar en valor, lo cual sería algo impresionante para la ciudad y yo creo que es súper interesante. Pero de momento, bueno, pues tenemos otros lugares subterráneos para poder visitar, habilitados y seguros. Bueno, también Mame Martínez me preguntaba por la famosa Casa del Pirata, lo cual hay varias personas que también me han preguntado por lo mismo. De hecho, tengo que deciros que lo que más me habéis preguntado es sobre qué es la Casa del Pirata, dónde está, cuál es su leyenda, cuál es su historia, si se puede visitar. Así que, bueno, pues os cuento, allá vamos. Bueno, la Casa del Pirata no es ningún misterio deciros que se encuentra en la calle Beato Diego de Cádiz y es actualmente una casa privada, bueno, actualmente y que al menos que yo sepa siempre lo ha sido. Es una casa que tiene en su interior una arquitectura realmente curiosa, especial y prácticamente única en la ciudad. El edificio, la casa por dentro, las viviendas, tienen un montón de pequeñas entradas secretas, ¿no? Encontramos en su interior una escalera de caracol. Luego, por ejemplo, vemos un armario que si lo abrimos nos lleva el acceso a otra habitación o nos abre una compuerta por la que podemos bajar a otra de las plantas. Además, en su interior podemos encontrar un salón que tiene pintado en el techo una pintura de Felipe de Abarzuza. Para el que no lo conozca, Felipe de Abarzuza es la misma persona que pintó ese techo del Gran Teatro Falla tan famosísimo. Además tiene otras pinturas en la ciudad, como en el Café Royalty de la Plaza de Candelaria. Con todo esto que estáis viendo, estaréis notando que es una casa pues bastante particular, ¿no? De hecho, además tiene un toque mágico por todos estos detalles que os estoy comentando. Además, uno de los elementos que más llama la atención son esas escaleras que pareciera que están levitando, que se encuentran justo en la parte superior. Todos estos detalles los conozco porque mis orígenes como guía, o digamos uno de mis primeros trabajos como guía, fue trabajando justo allí, ¿no? En la Casa del Pirata. Por eso es un lugar que, bueno, que dentro de lo que cabe conozco bien y que tengo que deciros que por supuesto es un lugar súper misterioso y un lugar que sería lo ideal que se pusiera en valor en su totalidad, que se invirtiese un dinero en su recuperación, ya que esa parte, todo esto que os estoy comentando, no es visitable por dos motivos. Uno de ellos, y el principal, es que es una vivienda privada. Eso está ocupado por vecinos. De hecho, con esto de la curiosidad, ¿no?, por visitarla, los vecinos muchas veces han sentido cierta molestia, llamémoslo así, porque mucha gente quería entrar para conocer esa famosa Casa del Pirata, pero quizás no eran conscientes de que esto es una casa privada y es donde viven vecinos. Además, no es solo de una familia, sino que viven varias familias dentro de ese mismo edificio. Y otro de los motivos es por su estado. Tiene un estado bastante deteriorado en ciertas zonas. Hay algunas que están un poco mejor, otras que están un poco peor, y para ello necesitaría, pues, realmente, o al menos así pienso yo, una ayuda económica que le ayudase o que le sirviera de colaboración para sufragar todos esos gastos de restauración y mantenimiento que necesita. Ya os digo que yo he trabajado allí, pero esta parte, todo esto que os he comentado, no es visitable ni ha sido visitable en ningún momento.
La parte que sí que era visitable, que sinceramente yo no sé si hoy en día se puede seguir viendo, es la parte subterránea, lo que formaría el aljibe. Hoy en día sabéis que en muchas casas de Cádiz, ¿no? En los patios hay, o había, ¿no? En su interior, mejor dicho, justo abajo, estos aljibes, ¿no? Estas cisternas de agua en las que se almacenaba el agua de la lluvia y a través de un pozo de brocal se sacaba. De esto hay prácticamente en casi todas las casas, ¿no? Del casco histórico de Cádiz. Y entonces, pues en esta casa del pirata lo que se podía visitar era esa parte. Que además recuerdo que mucha gente cuando quería ver la casa del pirata, ¿no? Y venía a las visitas, me ha pasado en muchas ocasiones que la gente un poco como que me indicaba que lo que ellos esperaban visitar era esa parte de arriba que tanto se ha comentado o que tanto misterio tiene, ¿no? Pero bueno, como ya os he comentado, es una casa privada, es una vivienda privada. Y bueno, respecto a las leyendas de ese lugar, también debo de deciros que es una leyenda que por supuesto a mí me encanta, pero que no deja de ser una leyenda fantástica, probablemente creada en la segunda mitad del siglo pasado, por lo cual sabemos que no es una historia real y que simplemente es eso mismo, una leyenda o un cuento. Lo que nos cuenta esta historia es que al parecer allí viviría un matrimonio, o bueno, hay diferentes versiones, ¿no? De contar esta historia. Os lo contaré de una forma más rápida, y es que contaba que allí vivía un matrimonio, de lo cual el marido era comerciante. Marchó en su barco y bueno, pasó muchísimo tiempo, este hombre no regresaba, y en la ciudad le dieron por muerto. Finalmente, él allí consiguió sobrevivir y no solo sobrevivir, sino consiguió una fortuna impresionante, la cual guardaría en un cofre. Este hombre, cuando consiguió ser rescatado para volver a España, en concreto para Cádiz, decidió enterrar allí su tesoro, ya que si lo traía en el barco compartido con los demás, tendría que dividirlo entre todos los que estaban en el barco. Por tanto, decidió regresar aquí y podéis imaginaros su mujer cuando vio que este hombre estaba con vida. Pero bueno, poco le duró la alegría, ya que dijo que tenía que regresar a por su tesoro. Y como la mujer se negaba en rotundo a esta idea, le dijo: cariño, si te ocurre algo, seremos tan ricos que podré hasta enterrarte en oro. En menudo momento dijo esa frase, que efectivamente cuando él regresó con todo ese arsenal, ¿no? de monedas de oro, su mujer contrajo una enfermedad y falleció. Él pudo tristemente cumplir su promesa de enterrar a su mujer en oro en una habitación subterránea de dicha casa. Claro, esto en Cádiz, sabréis los que vivís aquí, que es muy difícil mantener un secreto. Entonces esto llegó a oídos de dos ladrones que entraron por la noche y robaron todo el oro. Lo que nos dice la leyenda es que este hombre le dio caza, ¿no? a estos dos ladrones. Finalmente consiguió acabar con ellos y no sabemos, la leyenda ya aquí se difumina, si este hombre acabó sus días en prisión, este famoso pirata, ¿no? Este hombre que parecía un pirata, ya que bueno, también se dice, ¿no? Que la parte de arriba parece como si fuera un galeón pirata. La verdad es que tiene un toque bastante misterioso y un poco piratesco, ¿no? Entonces no se sabe si este hombre acabó en prisión o si cogería su barco y marcharía de la ciudad para siempre. Como os digo, es una leyenda que es algo fantástica, bueno, prácticamente en su totalidad. Pero bueno, que es algo curioso, ¿no? Es muy interesante cómo la gente en la ciudad que no conoce la casa o que ha oído hablar de eso de la casa del pirata, y como somos una ciudad costera, siempre está ahí con esa duda de la casa del pirata realmente dónde está, qué es lo que es. Así que bueno, espero haber resuelto la duda. Lo que sí contaros es que esta casa, por lo que yo sé o he podido investigar, pertenecería a la familia Azopardo, a Miguel Azopardo. Y algo muy curioso es que, como ya algunos de vosotros os he comentado, ¿no? Por las redes, estoy realizando, ¿no? una ruta
vinculada a la esclavitud en la ciudad de Cádiz, y he podido descubrir que la familia Azopardo estaba relacionada con la trata de humanos, ¿no? Con el tráfico de esclavos. Pero esto, bueno, la verdad es que no es algo raro, ya que la mayoría de las familias de la ciudad estaban vinculadas con este tráfico de personas. Bueno, y vamos a continuar con las preguntas, y es que Nico me dice: me gustaría saber algo sobre ocultismo, misterio y leyendas. Bueno, realmente con las preguntas de la anterior seguidora ya he respondido algo pues relacionado con misterio y con leyendas, ¿no? Pero bueno, desde aquí, imaginaos, podríamos estar horas, ¿no? Hablando de temas sobre ocultismo, misterio y leyenda. Así que lo que haré brevemente será recomendaros que os vengáis a la ruta de Cádiz Embrujado. Realmente yo en todas las rutas que realizo hablo en todas sobre misterios, ¿no? Porque realmente me encanta que la gente descubra historias ocultas de la ciudad. Pero bueno, si ya queréis, ¿no? Tenéis interés por entrar más en el mundo digamos, del ocultismo, ¿no? Y de lo misterioso, 100%, pues tenéis que veniros a esa ruta, ¿no? A Cádiz Embrujado. También una cosa muy importante, y que mucha gente que viene a esta ruta, a la que os digo, ¿no? De la bruja y de la Inquisición, creen que esta es una ruta de leyendas, pero yo siempre digo que esta visita guiada en concreto se habla exclusivamente de historias reales, ¿vale? Yo ya, bueno, he hecho, y muchos lo sabéis, rutas de leyenda, donde he hablado de esas historias, ¿no? Que mezclan entre realidad y mito, pero de hace un tiempo me decidí a solo contar historias que sean 100% fidedignas. Y Cádiz Embrujado, todo lo que se habla sobre brujería e inquisición en la ciudad, todo es verídico, no hay nada de leyenda o se cree que, ¿vale? A pesar de que estas historias posiblemente vuelvan, sobre todo para Halloween y Todos los Santos, que ya sabéis que es una fecha especial en la que a mí me gusta poner algún tipo de leyenda, algún tipo de ruta, ¿no? De ese estilo. Aquí Mame Bernal me dice que le cuente alguna curiosidad sobre el edificio Amaya. Y es que el edificio Amaya, yo no sé si os habéis fijado un detalle muy curioso que tiene, y es que justo en una de las esquinitas, donde está la zona de restaurantes, tiene una imagen de la Virgen del Carmen. Mira, he grabado aquí esta mañana unas imágenes para que podáis ver exactamente dónde está la Virgen, y yo estoy seguro que muchos de vosotros habéis pasado por allí cientos de veces y nunca os habíais dado cuenta. También contaros sobre este lugar, que antiguamente la plaza de San Juan de Dios, y especialmente en donde se encuentra el edificio Amaya, se le llamaba esa zona la Corredera, ¿no? La plaza de la Corredera. Y es que en ese hueco que tenemos allí, ¿no? Donde está el edificio Amaya, la confitería del Pópulo, justo allí había una pequeña improvisada, creo que fue improvisada, plaza de toros, donde se realizaban corridas de toros. De ahí que se le dé el nombre de la plaza de la Corredera. ¿Quién tenemos por aquí? Pilar me pregunta sobre la famosa Casa de los Espejos. Otra casa repleta de leyendas y de misterios, otra casa palacio, ¿no? Efectivamente, como Pilar me consultaba, se encuentra en el paseo de la Alameda Podaca, y justo allí podemos encontrar otra casa palacio que en su interior alberga pues una leyenda bastante oscura, ¿no? Lo que nos dice es que en esa casa vivía una familia en la que, bueno, dependiendo quién nos la cuente, nos dirá que era el padre, la hija y la madrastra. Bueno, al parecer este hombre estaba completamente enamorado de su hija pequeña, era su ojito derecho, ¿no? El amor de su vida, como él mismo decía. Y entonces, este hombre al parecer pues estaba todo el tiempo de viaje por todos lados del mundo. Y en uno de sus viajes se despidió de su hija con muchísima efusividad. Y la mujer, la madrastra de la hija, escuchó esas palabras, ¿no? Con mucho recelo. Y entonces, cuando ya el marido, el hombre, se había marchado, esta mujer entró en un ataque de locura tremendo, lo cual le hizo envenenar la comida de la hija. La hija, por tanto, que no sabía que su comida tenía veneno, falleció. Y al parecer, bueno, pues el padre regresa unas semanas o unos meses después, le trae a su hija uno de esos espejos, uno de esos famosos espejos que tanto le traía en todos sus viajes.
Tantos tenía que había decorado prácticamente toda la casa repleta de espejos, ¿no? De ahí tenemos ese nombre, ¿no? La casa de los espejos. Y entonces, cuando recibe la noticia de que su hija había fallecido por extrañas circunstancias, este hombre no se lo podía ni creer. Entonces intentó dormir aquella noche, pero no podía. Escuchó un ruido por el pasillo e hizo que se levantase de la cama y fuese pues un poco, ¿no? a ver qué ocurría. Y bueno, nos cuenta la leyenda que en varios de esos espejos se representó a la hija, tanto la escena en la que se envenenaba como la propia hija contándole qué había sido la causa de su muerte. Este hombre al parecer denunciaría a la mujer, que pasaría el resto de sus días en la cárcel, y él, al ver toda la situación, todo lo que había ocurrido, ahora sí que sí cogió su barco y marchó de la ciudad para siempre. Y ahora viene lo de siempre, ¿qué es verdad y qué no es verdad de esta historia? Bueno, a lo largo de todas mis visitas relacionadas con las leyendas y los misterios, hemos pasado muchas veces por aquí y he contado infinidad de veces esta historia. Muchos me han contado anécdotas personales que han compartido con el resto del grupo que les han ocurrido en esta casa, ya que esta casa, contaros, este edificio, durante muchísimo tiempo estuvo cerrado, estuvo, digamos, en un estado de deterioro y abandono bastante importante. Y bueno, quizás ahí sería cuando surgió esta leyenda, ya que la casa, yo personalmente nunca entré, pero sí que personas cercanas a mí, y me cuentan que era una casa repleta de espejos, sobre todo dos grandes que tenía cuando tú llegabas en la entrada. Aparte, pues una casa que tenía un halo de misterio bastante considerable. Y de ahí que dijeran que la casa era la casa de los espejos porque tenía muchos espejos y que habría algún fantasma, ¿no? Y alguien pues crearía esa leyenda de esa niña. Desde hace ya, yo recuerdo que, bueno, hace ya varios años que esa casa se reformó y se convertiría, o al menos varias de las estancias, en apartamentos turísticos. Que hoy en día la podréis ver, está allí en el paso de la Alameda Podaca, pero es una más de tantas casas palacios que hay en la ciudad. Pero es así que por el estado que tuvo de abandono durante un tiempo, se creó esa leyenda de la niña, ¿no?, que aparecía en los espejos. Seguimos con vuestras preguntas. José Antonio me pregunta cómo visitar o cuándo, bueno, que le gustaría visitar el castillo de San Sebastián. Estamos hablando de un lugar, bueno, el propio castillo en sí no es un lugar milenario, pero sí que la zona, ya que se encuentra enclavado en la playa de la Caleta, y justo en ese territorio, en esa zona, mejor dicho, se encontraba el templo de Baal Amón, uno de esos templos divinos que estaba en la playa de la Caleta. Y bueno, ese lugar, un lugar defensivo con un faro que hoy en día, bueno, desapareció, vemos su base, pero se construiría uno nuevo. Bueno, es un lugar bastante curioso, muy interesante, que ha tenido diferentes funciones, ha sido un lugar defensivo militar, ha sido un presidio, y bueno, en sus últimos años fue un lugar que se utilizó para conciertos, o por ejemplo hemos visto allí también algún festival, ¿no? Creo que se celebró el festival Manga también. Bueno, un sitio muy interesante que debo de deciros que desde el año 2018, que sufrimos un gran temporal, ¿no?, en la ciudad, se llamaba el temporal Emma, destruyó varios de los lugares de la ciudad, ¿no? No muchos, pero sí que algunos. Y uno de ellos fue ese camino, ese acceso que te da entrada al castillo de San Sebastián. Ese camino quedó deteriorado, y entonces durante un tiempo pues el castillo estuvo clausurado, no estuvo cerrado. Hubo mucha gente que accedió a ese castillo y pudo, bueno, pues realizó una serie de destrozos. Yo tengo que deciros que soy una de las personas que entró al castillo, pero como mera curiosidad, ¿no? Nunca, por supuesto, causé ningún destrozo, ya que creo que es un patrimonio importantísimo, pero es que las puertas de entrada, sobre todo de un lateral, estaban completamente abiertas de par en par. Os digo, un lugar que me dio mucha pena cuando lo vi tan deteriorado a causa del vandalismo. Lo habían destrozado por completo, las habitaciones, las paredes, y la verdad que fue una pena. Y entonces finalmente yo creo que fue el ayuntamiento, consiguió arreglar ese camino que te conducía y cerrar el propio castillo. Pero claro, ahora hay que arreglarlo por dentro, ¿no?, por todos esos destrozos que se han causado. Y ahora bien, ¿quién lo arregla?
porque al parecer, o como habréis visto en prensa, esto pertenece a costas, ¿no?, del gobierno central. Pero el gobierno central al parecer dice que lo debe de arreglar el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento dice que le pertenece a costas. Entonces no llegan a ponerse de acuerdo, o digamos que el gobierno no llega a destinar ese dinero para arreglarlo, y entonces por eso se encuentra hoy en día cerrado. Yo espero que eso se arregle porque sería un lugar espectacular como zona de ocio, de entretenimiento, espacios museísticos, espectáculos, y es un lugar que en cualquier otro sitio del mundo que se preocupase más por su patrimonio, sería un sitio impresionante para hacer todo tipo de actividades. Bueno, y continuamos y Eloísa me pregunta por la Casa del Pirata, duda ya resuelta. Mila me dice, me gustaría saber sobre la Casa del Pirata. Nuevamente, como os digo, es algo que os despierta muchísimo interés. Y también me pregunta Mila por la Casa Aramburu o Aramburu, ¿vale? La casa es una casa palacio, nuevamente, que tenemos en la plaza de San Antonio. Esta casa fue adquirida por la familia Aramburu del País Vasco y fundaron o crearon, ¿no?, en la planta baja la banca Hermanos Aramburu, una caja de cambio que daban cheques, cambiaban dinero. Y de hecho, bueno, además lo podéis ver vosotros, si algún día llegáis a la plaza San Antonio, al edificio Aramburu, ahí en la esquinita, y están las puertas abiertas, podréis ver que en una de las cristaleras te dice Hermanos Aramburu, y es que nos está indicando sobre esa antigua banca que tenían justo ahí. Esta casa, bueno, pues pasaría de familia en familia y hoy en día continúa siendo una casa privada. Bueno, puedo contaros que he tenido la suerte de visitar esta casa estancia por estancia, y es un sitio maravilloso, ¿no? También es un sitio, por supuesto, que se cuentan, incluso en mis visitas, ¿no?, hay gente que nos ha contado, que ha compartido con nosotros historias de sucesos paranormales, ¿no?, que han ocurrido allí. Yo personalmente no he tenido ninguno de ellos, pero sí que, bueno, hace ya algún tiempo, algunos años, se celebraba un mercadillo navideño, que ya hace tiempo que no se hace, pero si quisierais ver esta casa, por supuesto, recomendaros los espectáculos. Es una casa, pero que se utiliza para hacer espectáculos teatralizados de la compañía de ida y vuelta. Entonces tienen varios a lo largo del año, por ejemplo el Cádiz Oculto, también tienen cuentos de Navidad, y bueno, son unas experiencias maravillosas que os recomiendo que visitéis. Así tendréis, ¿no?, esa doble ocasión, tanto de disfrutar del teatro como de poder ver esa casa. Es verdad que no la estás viendo como una visita guiada, porque es totalmente diferente, pero bueno, la vais a ver y os dejará, bueno, con la boca abierta, porque es espectacular esta casa. Por cierto, comentaros que esta casa no siempre tuvo esa fachada que veis en la actualidad, sino que anteriormente, y os dejaré por aquí una foto, era de otra forma. Fijaos qué curioso, ¿no?, cómo ha cambiado ese estilo arquitectónico. Bueno, y es que se nos ha echado el tiempo encima. Todavía quedan varias preguntas por responder y ya este vídeo se está alargando demasiado. Así que voy a dejarlo por aquí y dentro de unos días continuamos con un nuevo vídeo, con la segunda parte de preguntas y respuestas, ¿no?, sobre Cádiz y su historia.